El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde donde la multitud había comido pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna. Y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos Amén. sentamos brevemente. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy nos encontramos ante un pasaje, o más bien todo un discurso, que San Juan lo recoge en el capítulo número 6, y es el pan de vida. Inicia precisamente con un pasaje que no hemos visto ahorita, pero lo vimos anteriormente en el tiempo de la Cuaresma, la multiplicación de los panes, de donde de 5 panes y 2 pescados, Jesús alimenta a 5.000 hombres. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno, mucho, porque ¿qué es lo que necesita Jesús primero para hacer el milagro de la multiplicación? La respuesta es la generosidad de un joven. Por ahí hasta el grupo regiomontano GESET tiene ese canto: aquí hay un muchacho que solamente tiene 5 panes y 2 peces, más que es eso para tanta gente. Pero después viene una parte que no es del Evangelio, pero que nos responde: aquí está este corazón que quiere serte fiel, más que es eso si no te tiene a ti. Y es cierto, si no tenemos a Dios en nuestro corazón, cualquier obra buena, pues solamente queda en obra buena, no trasciende. Y es precisamente, el Señor nos invita a no quedarnos solamente con el alimento que llena la pancita, sino ir más allá. Y no se refiere solamente al alimento, sino a toda obra buena que nos lleva a la trascendencia. ¿Cómo vamos a llegar a la trascendencia? Pues bueno, poniendo y haciendo todo por Jesús. Porque si hacemos muchas buenas obras, solo se puede llamar filantropía. De su raíz, filios y antropos, por amor al hombre. Y así podemos ver que hay muchas fundaciones de deportistas, de artistas, de empresarios, y son muy buenas y ayudan mucho. Por ejemplo, yo les puedo hablar de una fundación que es, y no toda la fundación, sino más bien de la escuela, porque lo otro de la fundación no lo conozco.
pero pues bueno, es de una de las televisoras, la Fundación Azteca. Pero yo hablo concretamente de las escuelas Fundación Azteca. Las demás obras puedo decir que no las conozco. La escuela de la Fundación Azteca, por algunos conocidos que tuve allá en la Ciudad de México que estudiaron ahí. Y es una escuela de excelencia en donde si quieres mantener tu beca, pues lo mínimo que tienes que tener es 9. Así que pues es enseñarle a los jóvenes a que estén ahora sí que macheteándole para que puedan tener esa excelencia académica. Pero así podemos encontrar que está la Fundación Alas, que también los futbolistas como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, muchos tienen sus fundaciones. Y qué bueno, con algo que ayuden es suficiente, pero no es lo óptimo. Lo óptimo se llama caridad y es darle al otro, no por amor al hombre, sino por amor a Dios. Y no se necesitan tantas cosas, simplemente una sonrisa, una palabra de aliento al que está triste, el dar un consejo al que lo necesita, el corregir al que está equivocado. Pero si lo hacemos por Dios, es muy bueno, porque si nada más andamos criticando, diciendo lo que hacen los otros mal, pues estamos hasta pecando de chisme, porque no hacemos nada por solucionarlo. A veces podemos decir, ay, es que el gobierno está haciendo eso. ¿Y tú qué estás haciendo para remediarlo? Ay, es que la corrupción. Ay, cuando te detiene el de tránsito, pues ya le estás dando las 2 monjitas y el indito. Entonces, ¿qué estamos haciendo de extraordinario? Tenemos que trabajar por el pan del cielo. No solamente por, como se dice coloquialmente, perseguir la chuleta. ¿Por qué? Porque si nada más trabajamos por el vientre o por las necesidades, pues siempre vamos a estar trabajando y trabajando. ¿Por qué? Porque aunque no tengamos necesidades, el mundo nos crea necesidades. Simplemente algo que ahora ya es insospechado para la juventud, vivir sin internet. Y hasta hay un comercial que dice, ¿qué es lo que necesita todo hogar para ser un buen hogar? Es un comercial de nuestros hermanos de Estados Unidos. El internet, el teléfono, la televisión. ¿Y eso basta para ser feliz? No. ¿Qué es lo que realmente necesita un hogar para ser feliz? El amor. ¿Y en dónde podemos comprar el amor? Pues hasta el dicho dice que el amor no lo compra el dinero. Entonces, ¿qué es el amor? El amor es la búsqueda del bien de la persona que decimos amar. Y así en esa búsqueda del bien vamos a poder alimentar también nuestro espíritu. Por eso dice San Pablo en su carta a los Corintios, si mal no recuerdo, o a los Colosenses, uno de ellos dos, que dice precisamente que no haya otra deuda entre ustedes que el amor. Porque si amamos, estamos llenando, ahora sí, todo nuestro mundo de amor. ¿Por qué estamos llenando todo nuestro mundo de amor? Porque una sola muestra de amor basta para ayudar a hacer de nuestro mundo un mundo mejor. En este mundo en donde tantas guerras, tantos conflictos, tanto olvido de Dios. Y es algo que ya tiene casi 2 semanas que lo vengo repitiendo y casi en todas las misas lo estoy diciendo. Los jóvenes se desesperan de estar 1 hora en misa. Ah, pero vieron la película de los Avengers, 3 horas aplastados en el cine y ahí ni pío dijeron. Se estuvieron quejando, ay, ¿por qué están donando tanto dinero para la reconstrucción de una catedral?
Deberían de darle el dinero al mundo. Bueno, pues precisamente ese templo no le pertenece a la iglesia. Por si no sabían, ese templo le pertenece al gobierno francés. Como por ejemplo, todos los templos construidos antes de 1992 en nuestro México, pues le pertenecen al gobierno mexicano, administrados por la iglesia, pero allá en tiempos de don Benito Juárez y hasta 1992, todo templo que se construía era patrimonio de la nación. Ya los que salieron después del 92 o los que se edificaron después del 92, pues ya le pertenecen a la iglesia. Pero es como, por ejemplo, con el sismo de septiembre del 2017, ¿qué le pasó a la catedral? Pues se le cayeron ahí la esperanza y decían que la esperanza moría al último y fue la primera que se cayó. ¿Y qué ha pasado? Pues nada, pues que le iban a mandar a reparar. ¿Y en dónde está? Pues quién sabe. Y por ahí pueden ver los videos de Padre José de Jesús Aguilar, que en algunos se queja de la situación de cómo está la catedral metropolitana. Y con tantos problemas. Pero ¿por qué los de la catedral no meten mano? Porque no le pertenece a la iglesia. Dicen que en Zapopan, ahí en la basílica donde está la Generala, Nuestra Señora de Zapopan, pues a un padrecito desde los franciscanos pues se le ocurrió hacer una puerta que saliera de la sacristía al altar, porque la única puerta era salir por un extremo para que los sacerdotes entraran en procesión, y dijo, pues bueno, eso en domingo está bien, pero entre semana pues mejor salimos de aquí hacia la catedral, hacia el altar. Y pues hasta eso se preocupó en hacer un diseño que no cambiara el estilo. Y pues nada más se enteró el INBA y pues ahí va la multota al pobre padrecito de millones de pesos. Y hasta le clausuraron la puerta por 3 años. Así que no le valió de nada haber hecho la puerta. Ya hasta que fueron ahí algunos investigadores para ver. Y bueno, pues resulta que no se afectó en nada y ya permitieron abrir la puerta. Pero es parte del gobierno. Así la catedral de Notre Dame, pues no le pertenece a la iglesia, le pertenece al gobierno francés. Y pues algunas obras invaluables que hay ahí de arte. ¿Y cuántos millones de dólares no recabó en su primer fin de semana esta película de los Avengers? ¿Y para qué va a ser el dinero? Pues para los bolsillos del productor, de los actores y todo. Y ahí no nos quejamos. El mundo se está descristianizando. ¿Por qué? Porque nos hemos encerrado en hacer lo que queremos. Nos hemos ido a comer el pan que se acaba. Y no hemos querido dar el paso para recibir el pan de la vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo, y no literalmente. ¿Por qué? Porque ¿cuántos no se acercan a comulgar sin haberse confesado? ¿Cuántos no se acercan al altar en pecado mortal? ¿Y qué es lo que dicen? Ay, no, es que yo me confieso con Diosito. Pues sí. Pero necesitas la gracia que un sacerdote, aunque sea el más pecador del mundo, pero que levantando su mano, imponiéndola sobre la cabeza del penitente y diciendo las palabras de la absolución, perdona tus pecados, y no es porque sea el padrecito, sino hay que escuchar la fórmula de la absolución. Dios Padre misericordioso, que reconcilia el mundo por la muerte de su Hijo, y envió al Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz. Entonces, ¿fue el Padrecito el que perdonó? No, el Espíritu Santo y la iglesia. Y pues bueno, ya termina. Y yo te absuelvo, como ministro de la iglesia, yo te absuelvo. Pero no es algo que tengamos los
padrecitos. Nosotros solamente somos administradores de la gracia. Pero nosotros, no es de nosotros la gracia, sino es de Dios. No es de nosotros el poder perdonar pecados, es de Dios. Nosotros simplemente somos instrumentos. Y es así que cuando nosotros buscamos realmente estar en esa gracia de Dios, cuando nosotros realmente buscamos el hacer el plan de Dios, entonces estamos buscando ese pan del cielo. Estamos comiendo ese pan que no se acaba, ese pan de la vida eterna. Y mucho más cuando nos acercamos en gracia a comulgar. ¿Por qué? Porque no recibimos un pedacito de pan, recibimos al mismo Cristo en su humanidad y en su divinidad. ¿Cuánto tiempo va a estar en ti? Lo que tú lo dejes estar. El tiempo que seas consciente de que el Señor está en ti. Por eso debemos de estar siempre atentos. ¿Qué pan estoy buscando? ¿Estoy buscando a Jesús para que me dé el pan que se acaba? ¿Para que me dé de comer gratis? Y eso no es de comer gratis literalmente, sino para que me sane de mis enfermedades, para que me libere de mis problemas, para que me dé la gracia de que me den la visa, para que me saque la lotería, para tantas cosas. Pero tú, ¿qué haces por Dios? A veces suele suceder que llegan las personas como el borrachito. Padre, llegué para la primera lectura, ¿me vale la misa? Sí, mi hijo, te vale la misa. Porque si realmente te importara, estarías desde el principio. Y esto hablando, sobre todo, como dice el primer mandamiento de la Santa Madre Iglesia, que no se los pregunto porque a veces ya ni los conocemos. Escuchar misa entera los domingos y fiestas de guardar. Y ni les pregunto cuándo es la próxima fiesta de guardar porque van a decir, no, ¿cuándo es? Bueno, dejémosle así. Y es precisamente nuestra falta de compromiso para el Señor. Queremos que nos ayude, que nos dé todas sus gracias, pero no queremos nosotros ofrecer nada. Por eso el viernes, día de la Santa Cruz, decía precisamente en la homilía de la misa de 7 de la tarde, que muchas veces nosotros renegamos de la cruz. ¿Por qué? Porque estoy con una enfermedad. Ay, Señor, dame la salud. Tengo un problema. Ay, Señor, quítame este problema. ¿Y quién es capaz de ofrecer ese dolor, ofrecer ese problema por su salvación? Y además ponerse otros cuantos sacrificios. Por ejemplo, ay, es que me encanta la Coca-Cola. Pues bueno, una semana no tomes Coca-Cola. Ay, es que el pancito dulce que me como 100 piezas cuando me siento a desayunar. Pues no comas pan dulce. Ay, es que cómo me encanta la película. Bueno, hasta ahí no voy a ser gacho. Dejen de ver 2 días la telenovela. Ay, es que el fútbol, que ya va a empezar la liguilla. Por lo menos no veas los octavos de final. Y es precisamente, ¿para qué? Para tener fortaleza. ¿Para qué? Para poder decir, Señor, quiero seguirte. Y el Señor nunca nos va a ocultar que el precio de seguirlo siempre va a tener su parte de sufrimiento. Por eso cuando llega, Señor, Señor, te seguiré a donde quieras. Las aves del cielo tienen nido y las zorras madriguera, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dice, sígueme. Ay, Señor, nada más permíteme que vaya a enterrar a mis padres.
Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Y aquí podríamos decir, uy, qué gacho Jesús, si ya estaba muerto su papá, ¿por qué no lo dejó ir? Porque no estaba muerto. La expresión es, pues deja que se muera mi papá y ya después te sigo. En otras palabras, y muy mexicanizado, le damos la carne al diablo y los huesos a Dios. Ya que estoy viejito, ya que no puedo hacer nada más, ay Señor, ahora sí ya vengo. Y hasta cantamos como la viejita, soy la vieja que andaba perdida, lejos, lejos con otro Señor. Y entonces sí, al final ya podría decir el Señor, pues ya para qué, pero no, hasta ese esfuerzo es bueno para el Señor. Otro pequeño sacrificio, si te encanta generar problemas, o aunque no te encante, pero generas problemas, cállate la boca. Como dice el Papa Francisco, muérdete la lengua para no hablar, que es mejor que sangre la lengua y que no empieces un chisme. Estas son las vías que tenemos para la santidad. Estas son las vías que tenemos ¿para qué? Para que podamos comer el pan del cielo. Y entonces sí, haremos bien la obra de Dios. ¿Por qué? La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. ¿Y cómo vamos a demostrar nuestro creer? El apóstol Santiago nos los dice. ¿Cómo me dices tú que tienes fe sin obras? Demuéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te demuestro mi fe. Simplemente a veces ya hasta nos llevan de calle los hermanos testigos de Jehová, porque los domingos las mujeres con su falda, su blusa, su sombrerito, su paraguas y su Biblia bajo el brazo. Los hombres con su pantalón de vestir, su camisa, su suétercito, su corbata y su Biblia bajo el brazo. Que a veces son molestos, sí. Que a veces nos quitan el tiempo, posiblemente. Pero ¿en dónde está el mérito? Que todos los fines de semana están yendo casa por casa para tocarte y hablar de la palabra de Dios. ¿Y tú qué estás haciendo? A ellos los vemos en la calle, decimos testigos de Jehová. Y cuando te ven en la calle pueden decir, ¿hay un católico? Muchas veces no. Así que busquemos realmente dar ese testimonio de que creemos en Cristo. Y dar ese testimonio implica que cambiemos nuestra vida. Por eso, pidamos al Espíritu Santo que nos dé sus dones y carismas para que podamos dar verdadero testimonio de nuestro ser cristiano. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.